Higuera al lanzamiento, Cañizares bajo los palos. Es la oportunidad del Zaragoza. El último lanzamiento. Ahí van. Higuera. El viaje hacia la conquista de la cuarta Copa del Rey del Real Zaragoza comenzó a finales de agosto del 93. En Estella, el Izarra, de Segunda B, sorprendió a los de Víctor Fernández en la ida de la tercera ronda. Y pudo ser peor, pero Gustavo Poyet recortó distancias para los blanquillos al inicio del segundo tiempo. En la vuelta, disputada 17 días después, no hubo historia. El Real Zaragoza fue un vendaval y goleó por un contundente 7-0 en apenas 50 minutos a los navarros. Snyder por partida doble, Miguel Pardeza, García San Juan, Moisés, Gay y Aragón perforaron la portería de Izarra para meterse en la cuarta ronda del torneo. El Bombo emparejó a los blanquillos con el Rey de Copas, el Athletic Club. Pero en San Mamés fue el Real Zaragoza quien rugió más fuerte. Gustavo Poyet en la primera parte y Juan Eduardo Snyder silenciaron la catedral y dieron ventaja al Real Zaragoza en la ida de la cuarta ronda. Una semana después, en la Romareda, un zurdazo de García San Juan desde la frontal dinamitó cualquier atisbo de remontada bilbaína. El gol del Cuco Ciganda fue insuficiente. El Osasuna sería el rival en la quinta ronda del torneo. En la ida, disputada en la Romareda, el partido se le atragantó al Real Zaragoza, que solo pudo vencer por la mínima a los rojillos gracias a un tanto del Paquet Higuera en la primera parte. Si bien es cierto que Pardeza tuvo en sus botas la sentencia, pero el colegiado García Aranda mandó repetir una pena máxima, y el segundo lanzamiento del delantero se fue por escasos centímetros del marco de Unanua. En el encuentro de vuelta, el Paquet Higuera acabó con cualquier posibilidad de remontada en el Sadar con un golazo a los 15 minutos, sentenciando el pase a los octavos de final. Ciober, desde los 11 metros, empató para los locales antes del descanso, pero el resultado no se movería en el segundo tiempo, en parte por la gran actuación del por aquel entonces jovencísimo Juanmi. El Zaragoza seguía su marcha con paso firme hacia la gloria. En los octavos de final, el Bombo sonrió finalmente al Real Zaragoza. El sorteo lo emparejó con el Badajoz, un rival de segunda división y en teoría un cruce accesible. Pero lo que parecía un dulce regalo se convirtió en un caramelo envenenado. Los locales derrotaron a los blanquillos por 1-0 en la ida, disputada en tierras extremeñas. Y pudo ser mucho peor, porque tras la expulsión de Xavi Aguado en el minuto 62, los aragoneses se quedaron en inferioridad y solo la gran actuación de Andoni Cedrún evitó males mayores. La vuelta en la Romareda fue otro cantar. Santi Aragón inauguró el marcador desde el punto de penalti. Y Miguel Pardeza le dio la vuelta en la eliminatoria antes del descanso. El propio delantero sentenció el choque en la segunda parte y certificó el pase de los blanquillos a la siguiente ronda. En cuartos de final tocó el Sevilla, y a pesar de que el partido de ida se puso muy cuesta arriba tras la polémica roja directa a Xavi Aguado en la primera jugada del partido, el equipo, lejos de hundirse, se rebeló contra la adversidad. Con 10 jugadores, tiro de orgullo de casta y con el empuje de la Romareda, no dejó de creer ni un segundo. Aragón, infalible desde los 11 metros, adelantó a los blanquillos, que resistieron las acometidas sevillistas hasta el descanso. En el segundo tiempo, los blanquillos sacaron su mejor versión y Gustavo Poyet marcaba el 2-0. El Zaragoza pudo matar la eliminatoria, pero el esfuerzo acabó pasando factura. A falta de 4 minutos para el final, Cortijo recortaba distancias y dejaba todo por decidir en el partido de vuelta.
En el encuentro de vuelta disputado en el Sánchez-Pizjuán, el Real Zaragoza tuvo que apretar los dientes desde el primer minuto. El Sevilla salió volcado, decidido a remontar, y la primera parte tuvo un claro dominio local. Justo antes del descanso, Moyá aprovechó un córner botado por Davor Šuker para hacer el 1-0 y darle la vuelta a la eliminatoria. Con todo perdido, y tras el paso por vestuarios, el equipo de Víctor Fernández reaccionó y empezó a acercarse al marco sevillista. A falta de 5 minutos, un preciso centro de Alberto Belsué desde la derecha era cabeceado magistralmente por Gustavo Poyet, que silenciaba el feudo sevillano y certificaba el pase a las semifinales. El Real Betis, que venía de eliminar al Barcelona, fue el último obstáculo en el camino hacia la gran final. Cumpliendo el papel de favorito, los blanquillos se llevaron la victoria del Villamarín con un solitario gol de falta de Santi Aragón, que contó con la inestimable ayuda del guardaballas bético. El equipo aragonés pudo ampliar la ventaja. El Paquete Higuera en 2 ocasiones y Miguel Pardeza tuvieron la sentencia en sus botas, pero la puntería no acompañó, y el Betis, espoleado por su afición, apretó en el tramo final, pero el resultado no se movería y la eliminatoria se decidiría en la Romareda. La vuelta en la Romareda no fue un camino de rosas para el Real Zaragoza, y eso que Santi Aragón dispuso de un penalti para cerrar la eliminatoria, pero Lluvero, señalado por su fallo en el partido de ida, se redimió con una gran parada manteniendo con vida al Betis. En el último minuto del partido, Roberto Ríos, a la salida de un córner, igualó las semifinales y mandó el encuentro a la prórroga. A los pocos minutos de la reanudación, Gustavo Poyet, imperial por alto, empató el partido con un cabezazo sublime. Y ya en la segunda parte del tiempo extra, José Aurelio Gay, también de cabeza, firmaba el gol que abría de par en par las puertas de la final. Moisés, desde el punto de penalti, cerraba la eliminatoria poniendo el 3-1 definitivo. La Romareda estallaba de júbilo y el Real Zaragoza se volvía a colar en otra final de Copa. El 20 de abril de 1994, Celta de Vigo y Real Zaragoza se vieron las caras en la gran final de Copa disputada en el Vicente Calderón. El equipo de Víctor Fernández arrancó con personalidad, mejor plantado sobre el césped y generando las primeras ocasiones del encuentro. Una peligrosa internada del Paquete Higuera fue desbaratada por un atento Cañizares, quien, minutos después, salvaría a su equipo con una mano providencial a un fuerte disparo de José Aurelio Gay. El Zaragoza dominaba, llegaba y aunque no lograba encontrar el camino al gol, se marchaba al descanso por delante a los puntos, aunque no en el marcador. En el segundo tiempo, el Celta de Vigo dio un paso al frente. Los de Chechu Rojo empezaron a pisar campo rival, pero sin demasiado peligro. En los últimos minutos del encuentro apareció Andoni Cedrún, decisivo para sacar una mano salvadora ante el cabezazo del extaragocista Salva, para mantener con vida a los suyos. A pocos instantes del pitido final, Santi Aragón veía la segunda tarjeta amarilla,
algo más que discutida, dejando en inferioridad al conjunto aragonés. El Real Zaragoza se quedaba con 10 y por primera vez en su historia se jugaría el título de Copa en una prórroga. Víctor Fernández reaccionó dando entrada a Darío Franco para reforzar el centro del campo. Pero el equipo, mermado físicamente y en inferioridad numérica, apenas logró inquietar a Cañizares en la primera parte del tiempo extra. En los últimos 15 minutos, el miedo a perder pesó más que el impulso por ganar para ambos equipos. El partido finalizaba con empate a 0 y por primera vez en su historia, el Real Zaragoza se jugaría el título de copero desde el punto de penalti. Andoni Cedrún y Santiago Cañizares se preparaban para el que sería su momento. La tanda comenzó con los gallegos lanzando en primer lugar y Andriy Jasevich no fallaba, poniendo al Celta por delante en el luminoso. Fernando Cáceres respondía para el Real Zaragoza con un fuerte disparo batiendo a Cañizares. Gudel engañaba a Andoni Cedrún. Najim hacía lo propio y ponía el empate a 2. Dadí convertía el tercero para los gallegos. Y Darío Franco, con mucha fortuna, lograba empatar la tanda de penaltis. Losada mantenía el pleno para el Celta. Pero José Aurelio Gay, con nervios de acero, también anotaba. Y en ese momento llegó el penalti decisivo. Alejo se encontró con un inmenso Andoni Cedrún, que adivinó el lanzamiento del defensa y dejaba el título en las manos del Paquete Higuera. La gloria estaba destinada para el 10, que tomó carrerilla y engañó a Cañizares, marcando el penalti decisivo. El Real Zaragoza conquistaba su cuarta Copa del Rey, desatando la locura en las gradas de un Vicente Calderón teñido de blanquiazul. Un año después de caer en la final de Copa ante el Real Madrid, el equipo se desquitaba a lo grande. Se hacía con un título histórico que además abría las puertas de Europa. La Recopa esperaba al conjunto aragonés.